Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra asesoría. Entonces, para que iniciemos, por favor, con la socialización del ejercicio que hicimos sobre redacción de objetivos, contenidos e indicadores de desempeño. ¿Quién quiere socializarnos su actividad, su ejercicio, para que podamos ver cómo nos fue? Profe, yo puedo mostrarlo. Listo, Yo Andrea, no sé si dale. está bien. Bueno, No, 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 aquí no vamos a mirar, pues digamos si está bien o está mal, sino que estamos haciendo el ejercicio para poder empezar a afianzarnos como en esas habilidades de redacción. Dale, Andrea, puedes compartir pantalla. un segundo, profe, que compartí la que no era, pero ya. Ya, profe, aquí empieza. Bueno, en objetivo, Primero dinos como qué tema o qué DBA elegiste. bueno, escogí el DBA de que dice lo siguiente. Escribe textos literarios coherentes atendiendo a las características textuales e integrando sus saberes e intereses. Entonces, él como objetivo general use, al finalizar la sesión, todos los niños y niñas estarán en la capacidad de realizar textos literarios a partir de narraciones de hechos, ideas o sentimientos, creando personajes, escribiendo cómo son, dónde viven, qué problemas deben enfrentar y cómo los solucionan, integrando sus intereses para ser leído en voz alta. Bueno, en los indicadores de desempeño puse comprender las características de un texto cuyo propósito es narrar un hecho o expresar ideas, sentimientos o emociones. Establece en los textos literarios una relación de correspondencia entre los personajes, las acciones que realizan y los contextos en que se encuentran. Crea personajes para sus historias y describe cómo son, dónde viven, qué problemas deben enfrentar y cómo los solucionan. Lee en voz alta los textos que escriben, atendiendo a los cambios de entonación de acuerdo con lo comunicado por los personajes. Acá, en los contenidos conceptuales, puse la comprensión de las características de un texto cuyo propósito es narrar, la relación entre personajes, acciones y contextos, la entonación de acuerdo a lo comunicado por el personaje. En contenidos procedimentales, creación de personajes para su historia, descripción de características físicas y del entorno en el que viven los personajes, publicación de su texto frente a sus compañeros. En, en contenidos actitudinales, atención y escucha a los demás compañeros, respeto por la creación de historias de los demás. Y ya. Bueno, déjamelo ahí en este cuadro. Ahí en la parte de contenidos conceptuales, donde dice la comprensión de las características, no hay necesidad de que lleve de que lleve como esa redacción del verbo, puede ser lo conceptual que vas a trabajar, entonces podría ser características del texto narrativo. ¿Sí? Ese podría ser el contenido conceptual, características del texto narrativo. Y el segundo podría ser personajes del texto narrativo y las relaciones con los contextos. Y el segundo y el tercero podría ser, sí, ahí sí podría ser entonación. Entonación
o los personajes y el manejo de la voz o el manejo de la expresión en la narración. Sí, acá no hay necesidad de que el verbo vaya redactado de esa manera como va redactado en el procedimental. Listo, Andrea. Entonces ahí en el primero puede ser no la comprensión, sino ahí no vamos a trabajar la comprensión, sino que vamos a trabajar características de los textos narrativos. Entonces ese sería el contenido conceptual. O el contenido conceptual es el texto narrativo. ¿Qué vamos a ver? El texto narrativo, qué es el texto narrativo, cuáles son las características, entonces ese sería el contenido conceptual. Y ya en el procedimental, entonces ahí sí, creación de personajes, descripción de las características, lo que se va a hacer, entonces ahí sí va con esa redacción del verbo, ¿listo? Sí. Los verbos que se utilizan, o sea, para los contenidos conceptuales, pues ellos no van en infinitivo, ellos no van terminando en ar, er, ir, sino que pues van así, atención, sensibilización. Y los verbos que se utilizan mucho es sensibilización, por todo lo que tiene que ver con valores y actitudes. ¿Listo? Bueno. ¿Quién más quiere entonces presentar para que sigamos mirando otros ejemplos? Yo, profe. ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, el derecho de aprendizaje, cogí este que es el número 5. Identifica el papel del emisor y el receptor y sus propósitos comunicativos en una situación específica. Bueno, ya para el objetivo de aprendizaje, coloqué. Identificar el papel del emisor y el receptor y sus propósitos comunicativos en una situación específica mediante lectura de textos, observación de videos y videos de diálogos para comprender la estructura básica de la comunicación. Ya los indicadores de desempeño están acá. Reconoce el rol del emisor y receptor en textos escritos y diálogos. Establece relación entre el receptor y emisor y el mensaje e información emitida. Analiza la información con la intención comunicativa. Determina funciones características del receptor y emisor. Deduce características físicas y emocionales del receptor y emisor. Ya en el cuadro, que son los contenidos conceptuales, coloqué lo que es factores de la comunicación, emisor, mensaje y receptor. Y otro elemento de la comunicación que es la situación comunicativa. En los contenidos procedimentales está la observación de textos y o diálogos donde se evidencia la emisión y recepción de un mensaje para ser identificados, descripciones de las intenciones comunicativas y el reconocimiento de personajes con rol de emisor y receptor. Y en los contenidos actitudinales dejé este que ya estaba aquí en la tabla y coloqué respeto por las opiniones de los demás y el reconocimiento del esfuerzo de los compañeros y compañeras. Listo, gracias. Bien, veo que van bien encaminados. De igual manera, en las planeaciones, cuando ya nos enfrentemos a las áreas énfasis, vamos a tener, digamos, la oportunidad de afianzar más esta redacción. ¿Quién más quiere presentar su actividad? Profe, tiene el micrófono apagado. Vale. Bueno, ¿quién más quiere presentar la actividad? ¿Qué tal, Rosa María? Profe, es que estoy en proceso de terminarla.
Bueno, Vanessa, Profe, pues la verdad eso no sé si estoy bien. Y lo hice en el cuaderno porque pues en el celular me queda como difícil. entonces leen, por favor. Bueno, en objetivos coloqué desarrollar el sentido del espacio, afianzar la sensibilidad mediante pues ¿qué? El espacio, Léelo, desarrollar la... léelo por favor como lo hice, como lo redactaste, tal cual. Léelo por favor bien. Profe, pues así coloqué, desarrollar el sentido del espacio, afianzar la sensibilidad, desarrollar la motricidad fina, manejo de materiales para el desarrollo pues, de diversas técnicas y desarrollar facultades sensoriales. En los colores está... Espérame, para ahí, Vanessa, porfa. Bueno, estamos es en los de BA de lenguaje. ¿Cuál elegiste para lenguaje? Profe, yo escuché que era de artística, no escuché bien, entonces yo pensé que era Bueno, de... bueno, cogiste una artística, entonces vamos a redactar el objetivo. Porque veo que tienes varios objetivos, por así decirlo, en uno solo. Entonces, ¿cuál sería el objetivo central de la actividad que quieres hacer? como afianzar como la sensibilidad, eh, el desarrollo de varias técnicas, de facultades sensoriales, la motricidad fina. Pero, o sea, ¿quieres afianzar qué? Me estás diciendo muchas cosas a la vez y debes de tener un propósito como tal. Y ya de Varias, ese propósito desligamos los. varias técnicas de Entonces, ¿cómo diría? Afianzar qué. mm, afianzar el manejo de varias técnicas. ¿Cuáles técnicas? Técnicas de pintura, de moldear, afianzar De las técnicas de pintura, ¿qué más? Pero bueno, hay que tener en cuenta, al finalizar la sesión, los niños estarán en la capacidad de afianzar las técnicas de pintura. Ese no sería como el verbo. entonces, Identificar las técnicas de pintura, ¿por medio de qué? por medio de diversas actividades, ¿Como desarrollar cuáles? como el dibujo, el, el manejo pues de varios colores, de colores primarios, secundarios, terciarios. ¿Qué más le falta a este objetivo? Identificar las técnicas, los niños van a estar en capacidad de identificar las técnicas de pintura por medio de actividades de dibujo, manejo de color y qué más. Eh, y el desarrollo también de la motricidad fina. Pero por medio de la motricidad fina, yo no, o sea, la motricidad fina no es la actividad como tal. El dibujo. Puede ser a dónde voy a llegar o lo que voy a fortalecer, pero por medio de qué otras actividades vamos a hacer eso. De trazos de líneas, dibujo.
Bueno, acá estaría identificar las técnicas de pintura por medio de actividades de dibujo, el manejo del color y trazos de líneas, fortaleciendo de esta manera la motricidad fina. Entonces, a eso, por favor, redáctame yo los indicadores de desempeño y los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Actitudinales, pues es que eso no los entendí muy bien. Pues digamos que en los conceptuales podría decir que como haciendo diferentes figuras. No sé si estoy viendo los conceptuales. Bueno, ahora cuando yo socialicé el documento dije que si habían preguntas y no me dijeron que había preguntas y me estás diciendo en el momento que no los entendiste bien. Recuerden, chicos, que es muy importante que ustedes pregunten, indaguen, porque si no les queda claro, entonces aquí estamos haciendo ejercicios, pero ¿qué va a pasar entonces cuando hagamos la planeación como tal? ¿Sí? Contenido conceptual, Vanessa, es el concepto como tal que vamos a trabajar. ¿Cuáles son los temas que vamos a trabajar para poder llegar a cumplir ese objetivo? Entonces, ¿cuáles serían los temas? ¿Quién me colabora? Sería los componentes de los colores primario, secundario, terciario. Bueno, esos son los contenidos conceptuales, ¿cierto? Los conceptos que vamos a trabajar como tal. ¿Cuáles son los contenidos procedimentales? Es decir, lo que voy a hacer, las actividades. Digamos, como ¿Realización de qué? la realización de circunferencias o ¿Pero qué tiene que ver la circunferencia? Bueno, nos vamos a enfocar. las Todo figuras. tiene que ir relacionado. Estamos hablando de técnicas de pintura. Entonces, realización de dibujos a mano alzada. ¿Qué técnicas de pintura existen para que coloquemos acá? Técnica de pintura, en óleo, ¿sí no? Tengo entendido. Realización de dibujos a mano alzada. ¿Qué otra? ¿Qué otra actividad vas a hacer que tenga que ver con los colores primarios, secundarios? La mezcla de esos colores, realización como de contenido, realización de dibujos a mano alzada, Realización de dibujos a mano alzada, combinación de colores primarios. Realización de dibujos a mano alzada, combinación de colores primarios y construcción de obras de arte y uso de las técnicas de pintura. Ahora, ¿cuáles son los contenidos actitudinales? pues lo que yo quiero, pues como de valores y todo eso, como trabajo en equipo. Y que tenga que ver con el tema. Uso de materiales, el uso de materiales de forma Entonces podríamos sensibilización por el buen uso de materiales y sensibilización por el manejo de materiales reciclados. Podría ser un ejemplo, ¿no? Entonces ahora a eso redácteme por favor esto es lo que los niños van a ver. Los niños
ese es nuestro objetivo, los niños van a ver estos contenidos conceptuales, van a hacer estas actividades y queremos afianzarlos en estos valores, por así decirlo. Ahora, ¿cuáles son los indicadores de desempeño? Colabórenme, por favor, los demás chicos que están acá en la clase, redactando los indicadores de desempeño para que nos quede este ejercicio completo. ¿Qué indicadores de desempeño puedo tener para esto? Reconoce los colores primarios y secundarios. ¿Qué más? Chicos, Profe, un momento, estamos pensando. reconoce los colores primarios y secundarios, identifica las diferentes técnicas de pintura. ¿Qué otro indicador me da cuenta de que se está logrando el objetivo? Profe, es que no sé cómo redactarlo, pero algo ahí con lo que nos decía ahí sobre la motricidad fina, o sea, que se vea que ya tiene como más Buen agarre de lápiz, ok. esto, como algo así. Sí, es más firme a la hora de dibujar o algo así, no sé. Bueno, entonces vamos acá a ver, identificar las técnicas de pintura por medio de actividades de dibujo, el manejo de color y trazos de líneas, fortaleciendo de esta manera la motricidad fina. Tenemos los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, indicadores de desempeño. Reconoce los colores primarios y secundarios, identifica las diferentes técnicas de pintura, utiliza adecuadamente el lápiz demostrando buen agarre. ¿Y qué más hay acá? Identifica las técnicas ya, manejo de color, trazos. Entonces aquí ya podría ser algo que tiene que ver con los trazos. Realiza, realiza diferentes trazos. Profe, yo tengo una pregunta. En los indicadores de desempeño también o sea, es como el, el paso a paso del objetivo general, ¿cierto? Es Ahí todo, también se es pone, todo lo que... Así termina. ahí también se pone, digamos, algo que tenga que ver con las actitudes del estudiante. Aquí es todo lo observable, ¿sí? Estos indicadores de desempeño es como todo lo que el niño debe hacer para poder cumplir este objetivo, ¿cierto? Entonces, si yo me propuse este objetivo y yo en la actividad les voy a dar, les vamos a trabajar unos conceptos, vamos a hacer unas actividades, esto es lo que me da cuenta de que el niño sí lo hace. ¿Cierto? Si el objetivo es que identifique colores primarios, entonces reconoce los colores primarios, identifica las técnicas, utiliza adecuadamente el lápiz, realiza diferentes trazos. Y si usted, digamos, quiere que el niño respete, entonces acá demuestra respeto por la opinión de los demás, ¿cierto? Es todo lo observable. Profe, o sea que de los DBA en sí uno se enfoca como para lo del objetivo y ya lo demás uno mismo lo crea a base de lo del objetivo. Bueno, los DBA no es que nos estén diciendo cuál va a ser el objetivo, o sea, los DBA nos están diciendo desde el Ministerio de Educación qué es lo que los niños en ese grado deben de saber, ¿sí? Pero no quiere decir que nosotros vamos a irnos a ver los DBA para hacer las planeaciones tal cual, porque la profesora nos puede decir, ay, venga, para la próxima clase me pueden trabajar la obra de teatro, ¿sí? Entonces, de la obra de teatro vamos a sacar el objetivo de nuestra clase, los indicadores de desempeño y los contenidos. ¿Sí me hago entender? Yo les dije que fuéramos a los DBA y miráramos un tema, pero yo les hubiera podido haber dicho cualquier otro tema.
No es que el DBA esté ligado al objetivo que vamos a redactar. El objetivo que vamos a redactar es el objetivo de nuestra clase. Y recuerden que cuando lleguemos a la institución, la profesora nos puede encaminar algunos temas desde el lenguaje que quiere que trabajemos, y ya si ella nos deja, digamos, como a libre elección, aunque no creo que sea así porque ellos tienen unos, no podemos ir a trabajar, por ejemplo, el género lírico, si el género lírico se ve en tercer o cuarto periodo, ¿cierto? Vamos a trabajar temas de primer periodo que tienen que ver con todo lo de la estructura del texto, que tiene que ver, digamos, con todo lo de la oración, sustantivo, adjetivos, verbos, que es prácticamente lo que se ve en primer periodo en un grado tercero. Entonces, es como los DBA, es como una guía, pero no quiere decir que nosotros en nuestra práctica cojamos el DBA como tal para redactar el objetivo. Listo, o sea, el objetivo lo redactamos nosotros mismos desde lo que vamos a hacer en nuestra planeación. Y de ese objetivo, entonces ya redactamos los indicadores de desempeño y los contenidos. ¿Queda claro entonces ahí? Sí, profe. Bueno, ¿quién más quiere mostrarnos ya vimos el de Andrea, ya trabajamos el de Miguel, vamos entonces con el de Rosa María. Rosa María. Sí, profe, ya lo estoy cargando. Listo, vale. Ahí va en la pantalla. Sí. Bueno, el objetivo general es, al finalizar la unidad didáctica, sobre algunos escritos y manifestaciones artísticas compuestas por texto, sonido e imágenes, los niños y niñas de grado tercero estarán en la capacidad de identificar algunos textos y manifestaciones artísticas culturales, composición de estos y la relación con su contexto. El objetivo específico: al finalizar la jornada, los niños y niñas podrán identificar la composición de algunos escritos por medio de la creación, del análisis y creación de los mismos. Los contenidos conceptuales. Los escritos y las diferentes manifestaciones artísticas y su composición relacionada con el contexto. Textos no verbales como caricaturas, tiras cómicas, historietas, anuncios publicitarios. Escritos compuestos por texto y gráfico, esquemas o imágenes. Contenidos procedimentales, descripción de los diferentes textos y su composición. Análisis de los diferentes tipos de textos creando relación con el contexto. Creación de escritos, textos o manifestaciones artísticas. Contenidos actitudinales, valoración de los escritos y las manifestaciones artísticas, reflexión sobre la importancia de los escritos situados en su contexto. Y los indicadores: reconoce los diferentes textos verbales y no verbales, identifica la composición de algunos escritos, reconoce la relación entre los diferentes textos y su contexto, y iba a poner como la creación de los textos, pero no supe cómo redactarla, profe. No supo cómo redactar qué, lo de creación de textos, Sí, es que no sé si se pone así como tal crea o o redacta se de manera adecuada, o redacta los textos de tal tipo, pone así como tal crea o o se redacta de utiliza. manera adecuada, o redacta los textos de tal tipo, teniendo en cuenta la estructura. No, bueno, profe. ¿Le muestro otra vez el documento o ya dejo de No, así compartir? está bien. Ya, muchísimas gracias. Listo, está bien. Vamos entonces con Joana Andrea. Profe, lo podemos dejar para ahorita, es que estoy aquí organizándole algo que siento que estoy Bueno, vamos con como Karen Daniela equivocada. y ya seguimos entonces con Joana.
Listo. Profe, pues yo no lo puedo proyectar porque pues como estoy desde el celular, lo escribí, fue como en el cuaderno. Escuchamos. Bueno, la que yo escogí decía que, bueno, reconoce la temática, las caricaturas, tiras cómicas, historietas, anuncios publicitarios y medios de expresión. Eh, Como objetivo, coloqué comprender la estructura y contenido de diferentes tipos de texto, como lo son las caricaturas, tiras cómicas, historietas, anuncios publicitarios y medios de expresión gráfica, por medio de la creación de dichos textos, modificación de otros, reconocimiento y comparación entre ellos, para lograr comprenderlos. Bueno, en los contenidos conceptuales puse reconocer y trabajar la estructura de los textos, comprender las características de ellos, diferenciar y comparar y generar una primera aproximación a la construcción textual. Los contenidos procedimentales serían observar e interactuar con los textos, siendo ellos historietas, anuncios publicitarios y caricaturas. Identificación de la estructura y las características. Reconocer las diferencias y crear una imagen o texto referente a la temática para socializarlo. Listo, dame un momentico. Ahí recuerda que en procedimentales sería creación de, ¿sí? Listo. No va en verbo en infinitivo, sino creación de. Repíteme el primero, ¿cuál era? Dice, bueno, sería observación. Observación, exacto. Observación. Ajá, o sea, los procedimentales van así. Listo. Listo, dale, continúa. Organiza esos para que queden bien en esa redacción así. Entonces, ¿qué haría? Observación, interacción con textos, siendo historietas, anuncios publicitarios y caricatura. Identificación de la estructura y características. Y creación de una imagen o texto referente a las temáticas para luego socializarlas. Exacto. Y los contenidos actitudinales sería reconocimiento del trabajo propio y de los demás, y sensibilización y respeto por las creaciones. Y no sé cómo cuál más poner ahí. Listo. Y por último, pues ese es el que me falta, de indicadores de desempeño. Hasta ahora tengo como comprender los diferentes tipos de texto y su estructura. Listo. Bueno. Entonces vamos con Jasmine Natalia. Sí, señora. Ya se ve, profe. Bueno, creo que también elegí el mismo. Yo también elegí el mismo de Andre, que escribe textos literarios atendiendo a características formales, saberes, intereses y experiencias. Este es el objetivo general. Construir textos literarios teniendo en cuenta sus características y figuras literarias por medio de lecturas de algunos textos y actividades prácticas donde podrán utilizar su imaginación para la creación de personajes, contextos y acciones, y con ello potenciar sus habilidades lingüísticas y comunicativas. Los específicos no sé, no sé muy bien, pero bueno. Construir textos literarios con el fin de expresar sus ideas, sentimientos y emociones. Construir personajes, contextos y acciones acordes a sus ideas. Leer y compartir su texto a los compañeros de clase. En los contenidos, los conceptuales son los textos literarios y sus características, propósito del texto literario, tipos de textos literarios, construcción de textos literarios.
En los procedimentales está la realización de lecturas de textos literarios, ejecución de ejercicios de creación, socialización de los textos elaborados. En los actitudinales, la valoración de las ideas de sus compañeros, expresión de sus ideas, sentimientos y emociones. Y el indicador del logro, pues ahí sí construye textos literarios de necesidad comunicativa. ¿Qué más? Indicador de desempeño. Entonces, bien, o sea, todo lo que vamos a hacer para que el estudiante llegue a cumplir ese logro. Sí, profe. Y Y también reconoce los textos literarios y sus características. Sí. Bueno, veo que va bien la redacción, sí. Va bien la redacción. Entonces recuerden que los indicadores de logro es todo lo observable. Lo que no van a colocar ahí, siente emoción o siente tristeza, no, yo eso no lo puedo observar. Entonces son todo lo observable, conductas observables para poder yo como evaluar. ¿Cómo evalúo yo al estudiante? Si crea personajes, eso es un indicador de desempeño. Si construye los textos literarios, me permite observar si lo hace. Si reconoce los diferentes textos literarios, me permite ver si lo hace, esa redacción de indicadores. Bueno, y entonces cerramos ya acá, no, ¿quién es el que me falta? Joana, ¿cierto? Ya Karen, ya Jazmín. Bueno, entonces vamos para finalizar con Joana. Muéstranos lo que llevas. Listo, profe, ya le comparto pantalla. Pues la verdad al hacerlo tuve como muchas confusiones y lo he cambiado muchas veces. Bueno, me había como elegido como el de, pues guiado desde los DBA, el de identifica el papel del emisor y el receptor y sus propósitos comunicativos en una situación específica. Entonces, en el objetivo de aprendizaje, pues al finalizar la sección, los niños y niñas podrán como comprender la intención comunicativa con el contexto en el que se producen los enunciados y el rol que desempeñan los interlocutores. Entonces, pues apenas armando los contenidos, entonces estaba que en los contenidos conceptuales reconocer las diferencias entre el interlocutor y el receptor, era el emisor y el receptor. Bueno, pero entonces espérame para no avanzar y dejar cositas ahí. En el objetivo, comprender la intención comunicativa con el contexto en el que se producen los enunciados y el rol que desempeñan los interlocutores. Ahí está el qué, pero me falta el cómo y el para qué. Por medio de qué o qué vas a hacer y para qué lo vas a hacer. Entonces le falta ahí dos intenciones, el cómo y el para qué a ese objetivo. ¿Listo? Listo. Y pues no sé, acá creando los contenidos si es así o no es así. Listo, Entonces, léelos, porfa.
En los contenidos conceptuales, pues había hecho que reconocer la diferencia entre el emisor y el receptor, en los procedimentales como la realización y escucha de entrevistas o programas de radio, y en los contenidos aptitudinales, pues era como la importancia y la función como que tienen eh, esto como en una conversación o al dar como, o sea, en la comunicación. Y ya por Bueno, otro lado, ahí en habíamos- contenidos conceptuales no va a reconocer diferencias entre el emisor y el emisor, sino tal vez irían los elementos de la comunicación, que es el contenido conceptual, ¿sí? O elementos de la comunicación, dos puntos, emisor y receptor. Sería el contenido que se va a trabajar. Si es pues el que quieres trabajar, porque veo que dice papel del emisor y el receptor. Ujú. Y aparte también podría ir enunciado, bueno, acá dice producen enunciados, porque bueno, como el objetivo hay que completarlo, tendríamos que ver qué más se va a trabajar. Por el momento, contenido conceptual es los elementos de la comunicación, emisor y receptor. No reconocer porque ahí queda como un objetivo. Ahí sería elementos de la comunicación, emisor y receptor. Bueno, contenido conceptual, realización y escucha de entrevistas o programas de radio. Sí, Y vas pues ahí en contenido actitudinal, vas ahí. sí, pues Indicadores es que todavía la no. idea, no sé si en procedimentales diría como que escucharan pues en sí, como puse programas de radio o algo así, pues porque sea como más la, Podría ser realización de entrevistas. ¿Qué más? Realización de entrevistas y otro que diga realización de actividades de radio, como para que quede mejor la redacción. Porque ok, realización, escucha. listo. Y bueno, en los actitudinales, Bueno, entonces terminas ya tu actividad y ya cuando termines, entonces si quieres me la muestras para seguir sí, dando las observaciones. Bueno, listo. y bien, muchas gracias. Vamos entonces a mirar nuestra agenda. Hemos ya terminado con la revisión del acta de inicio, socialización diario de campo, asignación de grupos, planeación, formato. Acá quiero hacerles la socialización de la evaluación de la planeación. Ustedes a mí me van a presentar la planeación todos los viernes, ¿cierto? Y esa planeación será devuelta con una evaluación adjunta, que es una rejilla de evaluación, es una rúbrica que irá adjunto con la planeación y las observaciones que se deben tener en cuenta para organizarla o modificar pues algunos aspectos. Entonces quiero socializarles con qué van a ser evaluadas ustedes en esa planeación. Entonces está excelente, bueno, regular, insuficiente, inexistente, y esto da un puntaje. Entonces dice, formulación adecuada de los objetivos de aprendizaje para la jornada. Eso da un puntaje 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Todo lo que va sumando va a totalizar al final. Si tienen 5, 5. Entonces él va a totalizar. Formulación adecuada de los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales.
Formulación adecuada de los indicadores de desempeño, o sea que estos tres seguro les va a ir muy bien porque hemos hecho actividades referentes a eso. Actividades de apertura, él hace saludo, tiene el encuadre, el recuento de los compromisos, adecuada formulación de actividades de ambientación, retoma los contenidos, procesos, temas de la clase anterior y también lo de los conocimientos previos. Presentación de la actividad, en ya actividades de desarrollo, presentación de la actividad, estrategia de acuerdo con una intención pedagógica determinada. Proposición de actividades acordes a los procesos didácticos del área, teniendo en cuenta pues DBA, estándares, que tenga actividades acordes, que no vayan a hacer cosas que no son, que la profesora titular nos orientó de pronto que tal tema, pero hicieron otro, ¿sí? Estrategias y actividades innovadoras, lúdicas, acordes a la de los niños, propuestas de trabajo claras y acordes a las condiciones de los estudiantes de la institución, proposición de estrategias que permitan la participación activa de los estudiantes, implementación de estrategias y recursos TIC, propuestas de actividades de síntesis y reflexión sobre los temas abordados en la clase, planteamiento de la tarea acorde al trabajo propuesto, presenta los recursos y anexos, utiliza el formato de planeación establecido, incluyendo los datos de identificación, su planeación es coherente, tiene buena ortografía, presentación organizada de manera estética y cumple con la fecha estipulada. Esos son los criterios de evaluación para la planeación. ¿Tienen alguna pregunta frente a ellos? Este documento también me lo comparte, profe. Este documento lo entrego cuando ustedes, tienen evaluación. Yo ya les entrego la rejilla con su evaluación. Pero este no lo voy a subir pues a la plataforma. Este se los entrego a cada uno cuando ya tenga la planeación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces quería socializarles para que tengan en cuenta cuáles son los criterios con los que van a ser evaluados y son los mismos puntos que tiene la evaluación. Yo a esta rejilla le adjuntaría algo que creo que se me pasó por alto y es que tiene la clase de educación física, tiene las fases. Eso lo voy a anotar para modificarla, para adjuntar pues un criterio donde diga de que la planeación de educación física lleva las fases de una clase. Profe, ¿y del diario de campo y del portafolio también hay alguna rejilla? Para el portafolio, sí. Para el diario de campo no hay una rejilla como tal dentro esto es un anexo 6 que está dentro de los formatos que manejamos todos los asesores, ¿cierto? Pero para diario de campo no hay rejilla a nivel general, pero yo sí tengo una. Pero creería yo, profe, que pues que tal vez no es tan necesario por lo que el formato ya viene con una rejilla y la rejilla pues no es tan difícil. Ajá, no, o sea, yo tengo una rúbrica de evaluación. ¿Qué aspectos tiene la rúbrica? Tiene 5. Dice, lo entrega puntualmente, tiene en cuenta el formato establecido con el criterio, la dimensión, el análisis de la teoría, bueno, todo lo que tiene que llevar pues el formato, ¿cierto? Tiene cohesión, coherencia, buena ortografía, tiene los análisis de las sesiones indicadas para la primera entrega, de la primera observación, más las 2 sesiones de clase, es básicamente eso. Pero eso es uno que yo tengo pues independiente. Ya este sí es de manera general. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Qué otra pregunta? Profe, ¿y si vamos a alcanzar a exponer? Sí.
Bueno, entonces, lo que pasa es que, mire, estas rúbricas nos permiten tener, sobre todo a ustedes les permite tener claridad sobre, profe, pero ¿por qué me saqué un 5? Profe, no, mentiras, ustedes no preguntan por qué se sacaron un 5. Profe, ¿por qué me saqué 2,7? ¿O por qué me saqué 3? Eso tan bajito. Pero entonces esta rejilla nos permite, no, pero es que verdad, yo no hice el saludo ni el encuadre. Claro, no tengo 5 puntos, tengo 2 porque no lo lo hice a medias. Pero es que yo no utilicé TIC y estamos en virtualidad. Claro, no, pues yo entonces tengo un 1. Entonces esto nos permite como eso, lo mismo el diario de campo, nos permite mirar si los criterios de evaluación como para poder saber el porqué de la nota. ¿Listo? Bueno, no hay dudas entonces frente a esa rejilla. Bueno, si no hay dudas, entonces continuamos con nuestra agenda del día. Vamos entonces a socializar los fundamentos teóricos. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tenemos 1 hora, 55 minutos exactamente para terminar. Vamos a socializar 2 grupos hoy, ¿sí? Porque pues el tiempo no nos va a dar. Vamos a socializar 2 grupos hoy y vamos a dejar los compromisos para la próxima asesoría. Entonces, quiero darle la palabra, aprovechando que están acá, voy a darle la palabra al grupo 2 de artística, Rosa María y Vanessa, para que inicien por favor su presentación. Y luego Bueno, de ellas seguirá el grupo 1 de lenguaje, Miguel y Karen. ¿Listo? Entonces escuchamos, por favor. Adelante. profe, ¿sí están viendo la pantalla? Sí, estamos viendo la pantalla. Yo la estoy viendo. Bueno, nosotros vamos a presentar los fundamentos de la educación artística. Tomamos como base una definición que dio el Ministerio de Educación en el 2000, que dice: la educación artística es un área del conocimiento que estudia la sensibilidad mediante la experiencia de interacción transformadora y comprensiva del mundo, en la cual se contempla y se valora la calidad de la vida, cuya razón de ser es eminente, social y cultural, que posibilita el juego en el cual la persona transforma expresivamente, de manera imprescindible, las relaciones que tiene con los otros y las presenta significando la experiencia misma. De eso podemos sacar que básicamente la artística se trata como de lo que podamos sentir nosotros por medio de ella y compartir con los demás esa experiencia. Las competencias que se trabajan en el campo de la educación artística, bueno, estas competencias permiten percibir, comprender y crear otros mundos diferentes y por medio de ellos apropiarse de la realidad y de los conocimientos. Básicamente nos decían que los procesos que más se dan en la educación artística son inductivos, es decir, que van desde la experiencia hasta la abstracción. Y estas competencias se dividen en 3. La sensibilidad, que es todo aquello que el ser humano puede sentir como tal,
a partir de la elaboración en la producción cultural y artística. Esta sensibilidad se divide en tres. La sensibilidad senestésica, que es todo aquello que es como la conciencia que se tiene como tal del cuerpo y las tensiones que éste tiene. La sensibilidad visual, que es todo aquello que pues podemos ver y es la cualidad de posarse y hacer suyos los objetos sin ni siquiera tocarlos. Y la sensibilidad auditiva, que esta se refiere a escuchar, escucharse, reconocer, apreciar y poder evocar sonidos que se presentan en diferentes contextos. El desarrollo de la sensibilidad se puede decir que contribuye a empoderar al estudiante para que así, por medio de su cuerpo y como tal su sensibilidad, se relacione con los demás. La apreciación estética es la base de la comprensión del arte, ya que por medio de esta se establecen distintas jerarquías, órdenes a partir de las impresiones sensoriales. La interpretación formal, esta se refiere como a identificar como tal los símbolos, los elementos estéticos de la obra de arte o lo artístico que se está analizando. La interpretación extratextual se trata más que todo del reconocimiento de cómo su elaboración, de quienes lo hicieron. Y esta competencia busca que el estudiante haga valoraciones por sí mismo de lo que las comunidades establecen como bienes culturales y patrimoniales. También está la comunicación, que se refiere a la disposición de integrar la sensibilidad con la apreciación estética en un acto creativo. Y esta se divide en la producción, que se refiere como tal en la ejecución de la obra que se está haciendo, llevando a la práctica el saber artístico. Y la transformación simbólica es la manipulación de los diferentes lenguajes artísticos y los símbolos propios de la cultura. Los procesos del campo de la educación artística y cómo se desarrollan las competencias en la educación artística. Bueno, esos elementos o procesos se llevan a cabo en tres grupos, de acuerdo a los diferentes roles de los estudiantes, que se dividen en espectadores, creadores o expositores. El proceso de recepción es donde el estudiante es el espectador, es donde capta toda la información contenida en una obra de arte o cualquier expresión de cultura. El proceso de creación es donde pues el estudiante es el creador y se divide en dos, en la apropiación, que es donde requiere los conocimientos, las técnicas, actitudes, destrezas o hábitos de las prácticas artísticas. Y la creación, que es el proceso en sí de la producción de la obra. Los procesos de socialización es donde el estudiante es el expositor. Y pues se dice que no hay proceso artístico completo sin la exposición de sus productos al público. Este proceso se divide en dos: la presentación pública, que es donde se exhiben, interpretan o representan los productos al público, y la gestión, que allí contribuyen las acciones del estudiante, los docentes y la institución para hacer posible la articulación de los productos, el conocimiento y las experiencias. Bueno, a continuación hablamos como de los contextos de la educación artística, por ejemplo, dónde ocurren las artes y cómo pues ponemos al niño, cómo lo ponemos en contacto con la cultura y pues cuál es el fin de esto. Bueno, nos dice que la educación artística trabaja dos ámbitos o dos dimensiones.
Y una es como la subjetiva y la otra es la intersubjetiva. La subjetiva dice que el docente de alguna manera pues debe reconocer como la subjetividad del estudiante, digamos un mundo interior, el entorno pues del niño, la familia, sí, o sea, conocer como el entorno del niño. Y ese con el fin de como darle como la autoidentificación, la significación de sus vínculos, pues la valoración pues de las actitudes, sentimientos, cómo se expresa, y esto es fundamental pues para asumir el rol del docente en esta pues dimensión. Tenemos como la dimensión intersubjetiva, donde el docente, digamos, pone al estudiante en condición pues de comprender y encontrar como diferentes significados en diferentes pues modos colectivos de expresión. Aquí nos dice que Vygotsky dice que los llamados productos culturales, como es el lenguaje o las obras de arte, etcétera, dice que de alguna manera potencian el desarrollo del niño, donde, digamos, todos los miembros de la sociedad estamos inmersos en un entorno y que de alguna manera está determinado como por símbolos y significados. También nos habla como de otras dimensiones, que está, digamos, que es una base como para la formulación de logros, indicadores digamos, de unos logros específicos. Digamos que estas dimensiones son la corporal, la cognitiva, comunicativa, estética, espiritual y la valorativa. Y que los maestros, mediante estos, deben construir como diseños teniendo en cuenta pues estas dimensiones de la experiencia sensible. También tenemos la experiencia sensible intrapersonal, que es cuando los niños aprenden de su propia experiencia, desarrollan su intuición, su imaginación de soñar, formarse, digamos, de una manera conceptual, desarrollar su sentido, como de pertenencia, su pertenencia, digamos, a lo que, sí, en el contexto, pues, que lo rodea, y también, por ende, una pertenencia cultural de lo que tenemos y de lo que, pues, nos pertenece de alguna manera. También tenemos otra experiencia, que es la experiencia sensible o la interacción con la naturaleza. Y en este es como el sentir propio del cuerpo pues móvil y expresivo, para, digamos, aquí como reconocer como habilidades de forma perceptiva, valorativa, digamos, aprecio por la vida, respeto pues por nuestra naturaleza. Y también tenemos la experiencia sensible, interpersonal también, que son como, o sea, cómo nosotros podemos incentivar de alguna manera el juego, con el fin de comunicar como expresividad, interacción confiada, también pues para que haya una habilidad comunicativas, y también que tengan como un sentido como al servicio de la comunidad. Y por último tenemos la experiencia sensible. Digamos que esa es como la interacción que tenemos con lo cultural, que el fin, digamos, que es enriquecer en la escuela la vida en comunidad, porque pues somos sujetos sociales y tenemos que, digamos, de alguna manera estar como siempre relacionados con nuestro entorno. Y también de esa manera podremos sentir como las problemáticas o lo que pasa en nuestro mundo. Es como la manera de sentir el mundo. Así que, Rosita, la siguiente. ¿Dónde acontece la educación artística? Bueno, miramos que la educación, como lo dijimos antes, la educación artística, digamos, se da como en varios contextos. En el, digamos, el lugar físico, digámoslo así, tiene o se da en teatros, cines, universidades,
en eventos públicos, también en fiestas, digamos, patronales, digámoslo así, pues que cada pueblo, cada ciudad tiene, y es una manera como de expresión cultural. También tenemos que los mecanismos pues que la comunidad ha establecido como para socializarla, esas escuelas, los colegios tienen como para llevar a cabo eso, encuentros escolares, nacionales, tanto nacionales como internacionales, conciertos, festivales, bueno, todo eso pues se hacen como en el colegio para llevar a cabo eso. También dicen que las instituciones permiten también la circulación pues de este tipo de conocimiento artístico. Y cuyo fin promueve como la circulación de las obras y pues prácticas artísticas y en esto pues tiene a cabo, digamos, son como las personas que llevan a cabo esto, digamos que puede ser las galerías, la Secretaría de Cultura, el teatro, el cine también. Y también, digamos que también ahí se puede mirar las estrategias pues, que maneja cada uno de estos, lo que es como le dije, Galería, Secretaría de Cultura, para llevar al fin a este tipo de eventos. Siguiente, Rosita. Dice, la educación artística nos habla pues de unas competencias básicas, digamos que en esto son como las competencias comunicativas, que es, digamos, comprender como las artes como lenguaje simbólico, la interacción con otros seres humanos, como el entorno culturales que tenemos. Kurz, pues un autor, dice que la cultura es un universo amplio, denso, lleno de signos, de sentidos y significados. Dice que el fin también es como fortalecer la comprensión de los sistemas simbólicos no verbales, como digamos las competencias como la sensibilidad, apreciación como de lo estético, comunicación, digamos cómo convivir con el vivir cotidiano de los estudiantes, las competencias como específicas, desarrolladas como a través de la educación artística. También, pues nos hablaban también como de la educación artística y pues las competencias, digamos, en la matemática, que es como desarrollar habilidades, actitudes como para la observación, la relación espacial, geométrica, pues por medio del dibujo, donde ellos pues de alguna manera interactúan con el plano geométrico, ya sea pues mental y físico. También está la educación artística, la competencia científica, que es el desarrollo como de habilidades, actitudes, hábitos, como para observar diferentes pues, fenómenos que suceden, ya sean sociales o naturales. Y pues en ese sentido pues tiene mucho que ver como la sensibilidad, la apreciación pues de lo estético y la comunicación. También pues habla también de unos, digamos, aprender como a expandirse y a explorar, que también habla como de un sujeto creativo que puede evidenciar, transformar, convertir, criticar y, digamos, reproducir un conocimiento dado, que explore como más allá como de lo que conoce. También pues hablaba pues del currículo, de la evaluación, digamos en la evaluación también hablaba como los maestros tienen como la oportunidad de ir como observando esos aprendizajes y es la manera como ellos deben buscar información para consolidar o para reforzar pues ciertos contenidos y que pues debe ser de alguna manera, puede ser formativa o utilizando diferentes técnicas, y que sea pues continua, que esté como en proceso. También tenemos pues la coevaluación, la autoevaluación, la indagación, que la indagación es como cualificar su quehacer en ese campo y también como reflexionar para una reflexión continua para la calidad de la educación.
Siguiente, Rosita. La implementación, bueno, aquí hablamos de la implementación de la educación artística en grado tercero, pues nos enfocamos en grado tercero. Entonces, dice que la educación artística en este grado, que es de primero a tercero, se desarrolla en un área como de conocimiento de algunos procesos como articulados, articuladores y articulados. Digamos que las competencias básicas en el currículo, digamos, debe permitir articularlos e integrarlos mediante procesos, digamos, que puedan como aprendizajes, como para poder utilizarlo, perdón, como en diversas situaciones y en diferentes pues, contextos. En los grados primero, segundo y tercero, digamos que hace como un énfasis en el desarrollo de la sensibilidad, en el proceso de recepción, creación como de, sí, de sensibilidad, digamos que inicialmente debemos como tomar el juego y progresivamente como en la vinculación de estudiantes a diferentes pues, prácticas artísticas. Dice que en estos grados es recomendable como el desarrollo de procesos que integren el arte, la danza, la literatura, la música y el juego pues se hace como, y la experimentación se hace con distintos estímulos sensoriales. Como lo veníamos hablando, digamos, el color es muy importante, el sonido, el movimiento, potencian de alguna manera como la sensibilización del niño. Y a partir, pues, la sensibilización la consiguen como a partir de rondas, de juegos rítmicos, gestuales, y también en este también se desarrolla en la competencia comunicativa. Digamos que tiene que ver o interviene mucho la lectura, la creación de cuentos, y esto pues enriquece la imaginación, como esa fantasía que tiene el niño por crear pues varias como imaginaciones o experiencias que ellos tienen. Siguiente, Rosita. Bueno, la educación en artes perfecciona las competencias claves del desarrollo cognitivo. Está la percepción de relaciones, que es donde el arte enseña al estudiante a reconocer que nada se tiene solo. Eso quiere decir que todos los trabajos artísticos se explican por medio de la interacción. La atención al detalle ayuda a diferenciar que las cosas, por muy pequeñas que sean, pueden tener grandes efectos. La solución de problemas allí promueve la idea de que los problemas pueden tener muchas soluciones y las preguntas muchas respuestas. Desarrollar habilidad de toma de decisiones en ausencia de reglas. En esta parte, lo que hace el arte es desarrollar los juicios personales del estudiante para que así les permita decidir, por ejemplo, cuándo hacer algo. Visualizar y predecir situaciones. En este toma la imaginación como fuente para que así el niño visualice y pueda predecir lo que resultará de acuerdo a ciertas acciones planteadas. También está la habilidad para desenvolverse dentro de las limitaciones de un contexto y esto ayuda a que el estudiante vea los límites. Bueno, aquí miramos las finalidades del arte, que en este caso, digamos, podemos verlo como la manera como de alguna manera contribuye a la realización como del hombre de una manera plena, individual y también de manera colectiva. Y esta realización solo dice que será posible si
digamos, en la manera como, digamos, en la medida que se potencie, digamos que si se hace de lo mejor posible. Y en este, digamos, orden, él ayude como a despertar, a desplegar o a potenciar la capacidad humana que tiene el alma. Ahí nos hablaba de un autor, Hegel, que hablaba que, digamos que la autoconciencia, nos hablaba de la autoconciencia, cuya finalidad es como manifestarla, y eso lo hace, digamos, por medio de la música, y que por su composición temporal lo realiza de alguna manera realmente como muy bien. La otra cosita. El papel de la educación en el arte. Despierta su fantasía y su poder imaginativo, formación de la personalidad, confianza, respeto y tolerancia. La educación artística contribuye al desarrollo integral y pleno de los estudiantes. Aparte de esto, también enriquece y realiza un aporte cognitivo en el desarrollo de las habilidades y destrezas. Bueno, aquí nos habla del diseño curricular del área como proyecto pues, para la atención de niños con condiciones o necesidades como especiales. Ahí en el diseño curricular dice que debe como fomentar proyectos educativos como centrados como a este tipo de situaciones en educación artística, digamos, ofreciendo alternativas de atención pues para estos niños especiales, dándoles como, de alguna manera, ayudándoles como a incorporarse a las condiciones y modos de vida que rigen pues el sistema social. Y estos pues, proyectos para también tiene que ver no solo para los niños especiales, sino, digamos, personas que viven en situaciones de desplazamiento o situaciones vulnerables. Y que el arte juega un papel súper importante porque es como una terapia o un papel terapéutico, digamos, en medida pues que los lenguajes artísticos intervienen para poder manejarlo y poder pues contribuir a, sí, a potenciar pues varios tipos de terapias y a esas zonas o a esos niños con condiciones diferentes o necesidades especiales. El sentido de la educación artística en la escuela. Bueno, el propósito como tal es contribuir en el proceso educativo y cultural de los pueblos, de manera que las artes en sí sean como un medio fundamental de comunicación para estos y de sensibilización. La razón social de las artes. Dice que el arte es el reflejo de lo que son los pueblos, ya que en los estudios que se ha hecho de la historia, se dice que la mayor calidad de producción artística la tienen aquellos pueblos que tienen más logros en los campos sociales, científicos y cultural en general. Bueno, también dice que el problema cultural en la escuela, digamos que uno de tantos problemas, puede decir que las formas educativas en las que involucran a los estudiantes, digamos que no, digamos, propician actitudes como muy hostiles hacia pues el estudio, falta de gusto por conocer, baja autoestima, falta de atención, de concentración, como no dan oportunidad de reconocer sus propios errores, no tienen como toma de decisiones, no son autónomos y obviamente no propician como logros, entre otros. También no, se dificulta como a desarrollar ciertas como potencialidades
creativas que puede llegar a ser, como la expresión como al dibujo, bueno, en fin, entonces como que se les cohíbe o se les coarta como esa como sensibilización hacia el arte. Y ya, profe, eso fue todo. Listo, bueno. En cuanto a lo que ustedes estaban viendo en el documento o qué más investigaron sobre qué contenidos como tal deben trabajar los niños en los diferentes grados desde la artística, como qué contenidos, técnicas de qué o qué temas en sí podríamos trabajar con los niños en artística en grado tercero o en primaria. ¿Qué más buscaron ustedes o qué nos decía el documento frente a eso? Pues nosotros buscamos y también decía como trabajar como el espacio, figuras geométricas, la recta, los colores, como la relación que tiene como entre los estudiantes, el cuidado como de los materiales, el buen uso. ¿Y en qué grado? ¿Qué grados decía eso? De tercero, pues yo tengo eso de tercero, de primero a tercero. ¿Y qué documento consultaron? ¿Qué otro documento consultaron? Pues yo busqué en un documento que el profesor de artística nos había mandado cuando nos dio artes. Entonces, pues tenía esos documentos o tengo esos documentos, entonces pues yo leí ahí. Bueno, a los demás compañeros les quedó claro, ¿tienen alguna pregunta para hacer? No, pero por lo menos yo no tengo preguntas. Bueno, listo. Muchísimas gracias entonces. Bueno, teniendo en cuenta el tiempo, pues no alcanzaríamos a trabajar el segundo grupo. Nos va a quedar pendiente el grupo 1, grupo 3 y grupo 4 para la exposición, porque quiero dejar como los compromisos para la próxima sesión. Bueno, para la próxima sesión tenemos, yo miro mi cronograma. Para la próxima sesión tenemos que vamos a trabajar lo que tiene que ver con el portafolio. Por tal motivo, en el aula virtual ya está el documento de portafolio para que por favor se lo lean y en la próxima sesión traigan todas las dudas que tienen al respecto. Acá en el, donde dice formatos, ahí ya está el formato de parámetros para la elaboración del portafolio. ¿Listo? Porque para la próxima sesión tenemos portafolio, revisión del portafolio. Estamos un poco atrasados en tiempo, pero bueno. Próxima clase lo que haríamos sería iniciar con la socialización de estas fundamentaciones teóricas de las áreas de énfasis que nos quedaron faltando y trabajaríamos entonces ya luego lo que es portafolio. Deben de traer previa lectura del documento para que hagan las preguntas. Y también quiero, por favor, que tengamos como que hagamos el ejercicio de buscar más sobre contenidos actitudinales, ¿sí? Para que no nos quedemos usando la sensibilización por tal, importancia de tal, y con esos dos seguro nos vamos a quedar todo el semestre trabajando esos dos. Entonces quiero que busquen más maneras de redactar contenidos actitudinales, ¿listo? ¿Qué verbos podríamos utilizar para redactar esos contenidos actitudinales? Entonces, esos serían nuestros dos compromisos para la próxima clase. ¿Están claros? Profe, ¿me puede repetir el primero, porfa? Lo del portafolio, revisión del documento y traer las preguntas. Gracias, profe. Chicos, atención.
Acá en este espacio de asesoría, cuando yo les socializo a ustedes el formato de diario de campo, el formato de planeación, mire que estamos haciendo actividades prácticas para que quede completamente claro ese tema, porque es el momento de equivocarnos, es el momento de preguntar, no les dé pena, porque ya cuando ustedes me presenten la planeación, yo ya voy a valorarla teniendo en cuenta las rúbricas y los criterios de evaluación. Ese es el momento. Traigan las preguntas que tengan sobre el portafolio para que quede bastante claro para el momento de su presentación. Listo. Recuerden también lo de los contenidos actitudinales, mirar a ver qué otros verbos podemos usar. Me falta solo una persona para que me entregue la ARL. Tengo 6 ARLs ya. Listo, para que por favor entonces ahorita me la hagan llegar. No sé si de pronto fue que ya me la enviaron y no la vi, pero no la. Bueno, yo ya le envié a la persona que me debe la ARL el mensajito ahí al WhatsApp para que entonces me la envíe. Listo. ¿Qué otras preguntas entonces tenemos en esta sesión? ¿No hay más preguntas entonces? Bueno, compañeros, hoy no les vi la carita, solamente vi la carita de Vanessa, los demás nada de nada. Vamos a ver cómo vamos a hacer en las prácticas y vamos a mantener las cámaras apagadas. Bueno, chicos, entonces si no es más, nos veríamos entonces la próxima sesión, la próxima asesoría el lunes de 7 a 9 de la mañana. Que tengan una feliz semana. Gracias, profe, lo mismo. Gracias, profe. Gracias. Chao, Gracias, chicos, que estén profe. bien. Hasta luego, muchas gracias. Profe, Ya voy, Miguel, espérate, paro la grabación.